Nadie en ese avión imaginaba que un solo acto de odio detendría el tiempo. Todo parecía normal, hasta que un pasajero perdió el control y decidió humillar a un hombre negro frente a todos. Un gesto pequeño, pero cargado de desprecio, convirtió un vuelo común en una escena de injusticia imposible de ignorar. Miradas incómodas, silencio tenso, corazones acelerados. Lo que ese pasajero no sabía era que había elegido a la persona equivocada. En cuestión de segundos, el poder cambió de manos. La pregunta es, ¿qué harías tú si el racismo se enfrentara, de repente, a la verdad más inesperada? Antes de ese vuelo, su vida era tranquila, casi invisible para quienes no sabían quién era realmente. Era un hombre negro acostumbrado a moverse entre aeropuertos, reuniones y horarios estrictos, pero también a observar el mundo con calma. Había trabajado durante años para llegar hasta allí, construyendo una carrera basada en disciplina, silencio y decisiones firmes. No buscaba atención, prefería que sus logros hablaran por él. Ese día había abordado el avión como cualquier otro pasajero. Vestía de forma sencilla, sin lujos ni señales de poder. Se sentó, acomodó sus cosas y miró por la ventanilla mientras el resto del pasaje subía con prisas, quejas y miradas distraídas. Para la mayoría, él era solo otro hombre más ocupando un asiento. Nadie imaginaba la historia que cargaba ni la responsabilidad que llevaba fuera de ese avión. Había aprendido desde joven a no reaccionar ante cada mirada incómoda o gesto de desprecio. Sabía que muchas veces el silencio era una forma de protección. Aún así, también sabía reconocer cuando el ambiente cambiaba. Y algo en ese vuelo se sentía distinto. Una tensión sutil flotaba en el aire, casi imperceptible, pero real. Mientras el avión se preparaba para despegar, pequeños detalles empezaron a acumularse. Murmullos, gestos bruscos, una incomodidad que no tenía explicación clara. Era el tipo de momento en el que nadie espera que ocurra nada. Hasta que ocurre. Sin saberlo, estaba a punto de convertirse en el centro de una situación que pondría al descubierto una verdad incómoda sobre el racismo, el poder y las apariencias. Y lo que vendría después dejaría a todo el avión en silencio absoluto. La incomodidad dejó de ser una sensación difusa y empezó a tomar forma. Al principio fue solo una mirada insistente, desde unas filas más atrás, cargada de juicio y desconfianza. Luego, movimientos bruscos, un cuerpo inclinado hacia el pasillo, una presencia que invadía el espacio personal sin motivo aparente. El ambiente dentro del avión se volvió denso, como si el aire mismo pesara más. El hombre negro intentó mantenerse sereno. Había aprendido a reconocer esas señales a lo largo de su vida. Sabía que no siempre empezaban con palabras, sino con gestos, con actitudes que buscaban provocar. Ajustó su postura, respiró profundo y evitó el contacto visual. No quería problemas, no los había buscado. Solo estaba sentado, esperando que el vuelo despegara. Pero el otro pasajero no estaba dispuesto a ignorarlo. Su comportamiento se volvió más evidente. Derramó su frustración en cada movimiento, exagerando gestos, llamando la atención de quienes lo rodeaban. Algunas personas observaron con incomodidad, otras apartaron la mirada, como si no ver fuera una forma de no involucrarse. El silencio colectivo comenzó a ser parte del problema. La tensión escaló rápidamente. Un movimiento repentino rompió la frágil calma. Un líquido frío cayó sobre el cuerpo del hombre negro, empapando su ropa. El impacto no fue solo físico, fue una humillación pública, un acto cargado de desprecio. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. El avión entero quedó en silencio absoluto. El corazón le latía con fuerza. Sentía la mirada de decenas de personas clavadas en él, esperando una reacción. Sabía que cualquier gesto podía ser usado en su contra. La rabia subía, pero también el miedo.
No era la primera vez que enfrentaba una situación así, pero el escenario lo hacía aún más delicado. Un avión lleno de testigos, personal de la aerolínea observando desde lejos, normas estrictas, poder mal distribuido. El agresor, lejos de mostrar arrepentimiento, parecía crecerse con la atención. Su lenguaje corporal transmitía superioridad, como si estuviera seguro de que nada le pasaría. Esa confianza no venía de la razón, sino de algo más profundo y peligroso, la creencia de que su prejuicio estaba respaldado por el sistema. Algunos pasajeros murmuraron entre ellos. Otros tomaron sus teléfonos discretamente. Nadie intervenía. La injusticia se desarrollaba a plena vista, sostenida por la pasividad colectiva. El hombre negro sintió el peso de años de historias similares, de momentos en los que el racismo no gritaba, pero aplastaba lentamente. El personal de vuelo se acercó, pero lo hizo con cautela, como si la situación fuera incómoda para todos por igual. No había urgencia, no había condena inmediata. Esa falta de claridad solo aumentó la tensión. El mensaje era confuso, pero dolorosamente familiar. No estaba claro quién era la víctima. Por dentro, él sabía que había llegado a un punto sin retorno. No podía simplemente encogerse de hombros y dejarlo pasar. Tampoco podía reaccionar impulsivamente. Cada segundo que pasaba hacía la escena más grande, más peligrosa, más reveladora. El avión ya no era solo un medio de transporte, se había convertido en un reflejo brutal de la sociedad. Y justo cuando parecía que la injusticia quedaría impune, algo cambió. Una certeza silenciosa empezó a imponerse. El agresor no tenía idea de a quién había atacado, y en ese desconocimiento estaba a punto de cometer el error más grande de su vida. El silencio dentro del avión se volvió insoportable. Cada segundo parecía estirarse, cargado de miradas, respiraciones contenidas y una tensión que ya no podía ocultarse. El hombre negro permanecía inmóvil, empapado, sintiendo cómo la humillación se mezclaba con una calma extraña. No era resignación, era control. Sabía que estaba a punto de cruzarse una línea definitiva. El personal de la aerolínea finalmente intervino con más firmeza. La escena ya no podía ser ignorada. El agresor hablaba con gestos exagerados, convencido de que tenía la razón, seguro de que su versión sería creída. Su actitud reflejaba algo peligroso, la certeza de que el sistema siempre caía de su lado. Para él, aquel hombre frente a todos no era una persona, era un objetivo. Entonces ocurrió el punto de quiebre. El hombre negro se puso de pie lentamente. No hubo gritos ni movimientos bruscos, solo una presencia firme que obligó a todos a prestar atención. Su postura cambió el ambiente. La seguridad con la que se mantenía contrastaba con la violencia que había recibido. Algo no encajaba en la narrativa que el agresor había construido. Las miradas comenzaron a cambiar. El personal dejó de dudar. Los murmullos se apagaron. Había una autoridad silenciosa en cada gesto, una confianza que no se podía fingir. En ese instante, la verdad empezó a abrirse paso sin necesidad de palabras. El agresor, por primera vez, mostró incomodidad. Su seguridad empezó a resquebrajarse. La tensión alcanzó su punto máximo cuando quedó claro que aquel hombre no estaba indefenso. No era alguien sin voz ni poder. Todo lo que el agresor había asumido se derrumbó de golpe. El racismo que había guiado su acto se convirtió en su mayor error. El ambiente se llenó de una energía nueva, una mezcla de justicia inminente y revelación. El avión entero parecía contener el aliento. Lo que iba a suceder a continuación no solo definiría el destino del agresor, sino que expondría una verdad incómoda frente a todos los presentes. Porque en ese momento quedó claro que el poder real no siempre grita. A veces se revela en silencio. Y lo que vendría después cambiaría la vida de más de una persona para siempre. El vuelo finalmente continuó, pero nada volvió a ser igual. El agresor fue apartado.
enfrentando consecuencias que jamás imaginó, mientras el hombre negro regresó a su asiento con la dignidad intacta. No celebró, no sonrió, porque ganar ese momento no borraba el peso de haber sido humillado frente a desconocidos. Para él, fue una confirmación dolorosa. El racismo no siempre se esconde, a veces actúa con total impunidad. Pero también fue una prueba de que el silencio no siempre es la única opción. Su vida siguió, sí, pero con una certeza más clara sobre el mundo que lo rodea. Esta no fue solo una historia en un avión. Es un reflejo de lo que ocurre todos los días. La pregunta es, ¿seguiremos mirando hacia otro lado? ¿O haremos algo cuando vuelva a suceder?